¿Cuál sería la reacción, mis hermanos, de usted, mi hermano, mi hermana, la cual usted proclama tener un celo por las enseñanzas de verdad presente? Usted que anhela obtener la aprobación de Dios en todo lo que hace. ¿Qué le parecería si se presentara en este púlpito o en su iglesia un predicador que les enseñase con enseñanzas erróneas, una falsa doctrina? Se me hizo interesante la joven que pasó aquí acerca de la evolución, que trajera un mensaje de confusión, sabiendo que los pequeños oídos de sus niños, de sus jóvenes, estarían prestamente poniendo atención a las enseñanzas de que el mundo tiene millones de años de existencia, de que todo se realizó con una gran explosión, con la teoría de la evolución, que el hombre vino del mono, echando por fuera la existencia de que hay un creador de todas las cosas. Es muy probable que usted, mi hermano, se levantaría en protesta o por lo menos saldría rápidamente con los suyos de ese lugar. Usted tampoco estaría de acuerdo que en este púlpito, o más bien en la escuela sabática, se le estuviera enseñando a sus hijos acerca de la ideología de género para que ellos ahora estén cuestionando si son varón o hembra, poniendo en duda la institución sagrada que Dios ha puesto entre un hombre y una mujer. ¿Estarían ustedes de acuerdo con esto? Claro que no. Pero los niños, mis hermanos, los niños y los jóvenes están siendo mandados 6 a 7 horas al día voluntariamente a una gran cantidad de esta misma clase de enseñanzas que dependen de la teoría y la supuesta sabiduría de los descubrimientos del hombre. Esta, mis hermanos, ha sido la batalla entre Cristo y Satanás. Cristo colocando siempre la sabiduría de su palabra delante de su pueblo como lo principal, mientras el propósito de Satanás, el Dios de este mundo, es que el amor de la verdad muera en nuestros corazones. Y lo hace de una manera usando los medios de la filosofía, usa el engaño y a través de la tradición de los hombres y la doctrina del mundo. Así que la pregunta en juego referente a la controversia educativa, ya sea en el pasado, en el presente o en el futuro, ha sido y siempre será concerniente al lugar que ocupa la palabra de Dios en las mentes y en las vidas de los maestros y de los estudiantes. En este estudio, usando la ley y el testimonio, vamos a ver cuál es, de acuerdo al propósito de Dios, la educación que está por encima de todo lo demás, la educación superior. Antes de seguir adelante, quiero hacer muy claro que ni la Biblia ni el Espíritu Santo están en contra de la educación. Al contrario, por medio de ellas usted se va a dar cuenta, por medio de este estudio, que la Biblia y el Espíritu de profecía tienen por enfoque el descubrir cuál es la educación superior. Comencemos con la Biblia en Proverbios 22:6. Y aunque está en pantalla, siempre me encanta escuchar esas hojas finitas, hojeando, buscando y verificando la palabra de Dios. Este versículo es muy conocido y dice: instruye al niño en su carrera y aun cuando fuere viejo no se apartará de ella. Nosotros, bajo la protección como padres, quisiéramos que por siempre podríamos hacer todas las decisiones por ellos para que no cayeran en trampas del enemigo o no cometieran errores. Pero es en el hogar, junto a papi y a mami, mis hermanos, donde empieza la educación de nuestros niños. Es allí donde debemos enseñarles a razonar por ellos mismos, a que tomen sus decisiones sabias por sí mismos. Así que, mis hermanos, donde deben ellos aprender las lecciones que los han de guiar a través de la vida en su preparación con las lecciones de respeto, de obediencia, de reverencia, de dominio propio, enseñarles lo que es la temperancia, enseñarles a practicar la temperancia, comienza desde la niñez hacia lo largo de su juventud. Es importante nosotros como padres y como iglesia debemos interesarnos por los jóvenes. Consejos para los maestros, página 73, nos dice: tratar con las mentes juveniles es la obra más hermosa emprendida alguna vez por hombres y mujeres. Esto tiene un gran sentido, mis hermanos, porque Cristo está preparando un ejército de jóvenes para dar el fuerte pregón en estos últimos días, ¿no es así? Así que en realidad solo hay 2 caminos en los que estaremos encaminando a estos jóvenes y a nuestros niños.
Dice ahí, consejos para los maestros: se puede preparar a los niños para que sirvan al pecado o para que sirvan a la justicia. Durante este estudio quiero que tengamos en mente que el propósito de Dios nunca ha sido que una mente humana esté bajo el dominio completo de otra. ¿Qué es entonces la educación? Miren esta breve definición de lo que es la educación. Vamos a verlo de acuerdo a lo que el mundo ha establecido como una enseñanza de hombre, en comparación a lo que la enseñanza bíblica o la sabiduría y la palabra de Dios lo define. Es de suma importancia también, mis hermanos, que en este tiempo en el cual estamos viviendo, nosotros comprendamos la verdadera ciencia de la educación. La educación que Dios considera como la educación superior. Esto, mis hermanos, es urgente, porque tiene que ver con la salvación eterna de nuestros hijos. Estamos tratando con un asunto de vida o de muerte. Si usted busca en Google, o de acuerdo a Google, la palabra educación dice que es el proceso de recibir o dar instrucción sistemática, especialmente en una escuela, en un colegio o universidad. Esto es lo que el mundo define como educación. Este es el patrón o la norma en la cual ha establecido el mundo. Los niños comienzan por el preescolar, por kinder, luego primaria, secundaria, colegio, universidad. O sea que tu educación o tu éxito se mide de acuerdo al nivel que tú hayas alcanzado. Luego, después de eso, están las licenciaturas, el bachelor, la maestría, el doctorado, diferentes niveles de licenciaturas. Y así es como el mundo nos califica y determina nuestro valor. Veámoslo aún más claro en esta cita de Espíritu de Profecía. Hay una educación que es esencialmente mundanal. Su fin es dar éxito en el mundo, satisfacer la ambición egoísta. Para conseguir esta educación, muchos estudiantes dedican tiempo y dinero y llenan su mente de conocimientos innecesarios. El mundo los tiene por sabios, pero no tienen a Dios en sus pensamientos. Comen del árbol del conocimiento mundanal que nutre y fortalece el orgullo. En su corazón se vuelven desobedientes y se apartan de Dios y colocan de parte del enemigo los dones a ellos confiados. Mucha de la educación actual de ese carácter, el mundo puede considerarla como actualmente deseable, pero acrecienta el peligro para el estudiante. Wow. Esta educación, mis hermanos, ustedes estarían de acuerdo que es una educación que alimenta el yo. Cuando se les pregunta a la gente, ¿por qué debe uno ir a la escuela y graduarse al colegio o de la universidad? Esto es lo que generalmente la gente responde de acuerdo a un artículo que encontré. Responden que es para vivir independiente y ganar libertad, para tener una buena reputación y tener el respeto y la admiración de la sociedad, para obtener la confianza o para que incremente la autoconfianza o el self-confidence, para llegar a tener una vida feliz, próspera y completa, llegar a tener tu propia casa, tus carros y algunos ciertos lujos, para ganar buen dinero y satisfacer tus necesidades. Lo que realmente importa es el dinero, es lo que dijo una persona, ya que con una buena educación de las mejores escuelas y universidades tendrías una mejor posibilidad de llegar a ser un dueño de una gran empresa o quizás hasta tener fama. Tus sueños se vuelven realidad. Entonces, allí no hay límite cuando llegues a esa posición. Puedes viajar al mundo, tener todo lo que quieras. Todo está a tu alcance. Mateo 16:26 nos dice: porque ¿qué aprovechará el hombre si ganara todo el mundo, pero perdiere su alma? Es muy probable, mis hermanos, que muchos de ustedes vean este tipo de educación como la norma de seguir. Y si es así, piensen en esto. El que procura con diligencia adquirir la sabiduría de las escuelas humanas debe recordar que otra escuela lo está reclamando también como estudiante. La palabra de Dios dice: el temor de Jehová es el principio de la sabiduría y la ciencia de los santos es inteligencia. La Biblia es clara en este versículo.
La sabiduría e inteligencia comienzan con Dios. ¿Acaso no es Él el creador de todas las cosas, el dador de la vida? Dios es la fuente de todo conocimiento para guiarnos en este camino de la vida. Dios es la fuente de toda sabiduría. Él es el infinitamente sabio, justo y bueno. Aparte de Cristo, quien como hombre aquí en la tierra fue sabio, los hombres más sabios no pueden comprenderle. Pueden profesar ser sabios, pueden gloriarse por sus adquisiciones, o sea, sus conquistas y sus descubrimientos. Pero el simple conocimiento intelectual, aparte de las grandes verdades que se concentran en Cristo, es como nada. No se alabe el sabio en su sabiduría, mas alábese en esto el que se hubiera de alabar. O sea que si hay algo en que usted pueda estar orgulloso, mi hermano, entonces dice Jehová de los ejércitos que sea en entenderme y conocerme. Que yo soy Jehová que hago misericordia, juicio y juicio en la tierra. Amén. El mundo tiene la tendencia natural de admirar a las personas con grandes títulos, con sus maestrías, con sus doctorados, a empresarios, a los millonarios y a las personas famosas. Pero Dios da mayor prioridad a que le conozcamos a Él personalmente. Debemos de pensar, cada uno de nosotros, hacernos esta pregunta: ¿qué es lo que más queremos que la gente admire de mí? Escuchen, pueblo de Dios. ¿Estamos educando a nuestros niños de acuerdo con el consejo y la inspiración divina? El Señor en su misericordia nos ha dejado estos consejos, estas instrucciones por medio de su santa palabra y la inspiración del espíritu de profecía. Y es lo que estamos compartiendo hoy, esta tarde. Somos responsables en gran medida del bienestar eterno de nuestros hijos. Estemos conscientes o no, tenemos la responsabilidad de educar a nuestros hijos para Dios. Mis hermanos, podemos ver cómo están las cosas hoy en día. El tiempo que nos queda literalmente se está acabando rápidamente. Ya no tenemos tiempo para descansar. Esta, mis hermanos, es una guerra extremadamente importante, una guerra en la cual tiene consecuencias eternas. Ahora háganse también otra vez esta pregunta a ustedes, padres. ¿Estamos cometiendo algunos errores en la educación de nuestros hijos? Seamos honestos, seamos humildes y deje que Dios le ayude a ver esto muy claro. Porque si es así, debemos corregirlo. Si estamos errando, debemos corregirlos. Miremos. Para comenzar, los padres deberían ser los únicos maestros de sus hijos hasta que ellos hayan llegado a la edad de 8 o 10 años. Más adelante esta cita que para estos niños debería ser en el aire libre, aprendiendo en medio de las flores, en medio de la naturaleza, las maravillas del Señor. Una razón más para salir de la ciudad, ¿verdad? Al campo. Los niños han de ser preparados para llegar a ser misioneros. Escuchen esto. Debemos ayudarlos a comprender distintamente, o sea, la manera más clara, lo que tienen que hacer para ser salvos. Amén. El deseo de nuestro Padre Celestial es que nuestros hijos lleguen a conocerle más y más cada día. Que puedan llegar a escoger el camino, o sea, la dirección, el cual Él los va a llevar a conducir hacia la vida eterna. ¿Acaso hay algo más importante que esto? La conclusión de todo discurso oído es esta: teme a Dios y guarda sus mandamientos, pues esto es el todo del hombre. El propósito supremo, mis hermanos, la meta más alta de la vida es reconocer a Dios. Reconocer sus sabios requerimientos, su santa ley. Esto es el deber, el destino de todo ser humano. Joya de los Testimonios, tomo 3, páginas 63, nos dice: muchos han descuidado vergonzosamente el campo del hogar, y que es tiempo de que se presenten recursos y remedios divinos para corregir este mal. ¿Qué excusas pueden presentar los que profesan seguir a Cristo por descuidar de enseñar a sus hijos a trabajar por Él?
Algo, mis hermanos, llega a ser un descuido cuando le damos más importancia a otra cosa. En sí, la definición de la palabra descuido es que es la falta de interés, atención o cuidado de una persona que está a cargo o bajo su responsabilidad. ¿Entendieron? Falta de interés, atención o cuidado. Este descuido, padres, es porque le damos prioridad a las actividades de la vida en vez de enfocarnos en la educación del carácter de nuestros hijos. En la Educación Cristiana, página 23, dice: muchos padres alegan que tienen tanto que hacer, que no disponen de más tiempo para educarse y educar a los niños para la vida práctica o enseñarles cómo hacer corderos del rebaño de Cristo. El padre puede decir, o usted como padre puede decir: no tengo tiempo a dedicar tiempo a la educación de mis hijos, ni a sus placeres sociales y domésticos. Yo pensé que para eso los mandábamos a la escuela. Entonces, si es así, usted no debería haber asumido la responsabilidad de una familia. Al no concederles el tiempo que les toca en justicia, usted, mi hermano, está privando a su hijo de la educación que debiera recibir de usted. Si tiene hijos, tiene una obra que hacer, en unión con la madre, en lo que se refiere a la formación del carácter de esos hijos. ¿No dicen amén por esto? Ahora, muchas madres exclaman: es que no tengo tiempo para estar con mis hijos. Tengo demasiadas cosas que hacer en el hogar. En tal caso, por el amor a Cristo, dedíquese menos tiempo a vuestra indumentaria, lo que es su ropa, la moda, su vestimenta, el preocuparse por su apariencia exterior. Descuide más bien sus adornos y atavios. Descuide el recibir, de hacer visitas. Hoy día podríamos aplicarlas a las llamadas o el tiempo que se gasta en el teléfono. Descuide el cocinar una variedad infinita de platos. Que se descuiden todas esas cosas, pero que nunca descuide a vuestros hijos. No permitáis que una cosa alguna se interponga entre ustedes y los mejores intereses de sus hijos. Wow. Nuestro interés, mis hermanos, debería ser la educación de la mente de nuestros hijos. El ejercitar sus facultades para que lleguen a ser más útiles, más nobles, más obedientes, más bondadosos y que sean dignos de confianza. Y a prepararlos a trabajar en la causa de Dios. No es el interés al trabajo como padres, a los quehaceres de la casa, a la ostentación, a la vanidad o cualquier otra cosa que se interponga entre su responsabilidad como padres ante Dios. Noten esta otra exhortación. Recae sobre los padres y las madres la responsabilidad de dar una educación cristiana a los hijos que se les ha confiado. En ningún caso han de permitir que los negocios de cualquier índole les absorban el pensamiento, el tiempo y los talentos a tal punto que dejen a sus hijos ir a la deriva hasta que se hallen separados grandemente de Dios. No han de permitir que sus hijos escapen de sus manos para caer en las de los incrédulos. Han de hacer todo lo que puedan para impedir que se saturen del espíritu del mundo. Han de educarse para que lleguen a ser obreros juntamente con Dios. Han de ser la mano humana de Dios. ¡Wow! Preparándose a sí mismos, o sea, como padres, y a sus hijos para una vida sin fin. Mi hermano, mi hermana, no permita que Satanás arrebate a nuestros hijos de nuestras manos. Nuestros hijos no son una simple distracción, no son como una posesión o una carga o hasta llegar a ser una molestia. No son como alguna cosa que usted compra nueva y cuando lo compra lo trata con tanto cuidado y con tanta delicadeza, pero ya después de un tiempo le pierde interés y termina descuidado por allí, todo polvoriento y con rayones. Nuestros hijos son un regalo, son una bendición, más bien dicho, son un regalo de Dios. Salmo 127:3 nos dice: he aquí, heredad de Jehová son los hijos.
Se me cambió. A ver, lo perdí aquí. Puede ser que cuando nuestros hijos estén bebés o en su temprana infancia, nosotros, guiados simplemente por el sentimiento y la emoción, pero no por principio, tengamos ese sentimiento de que son todo para nosotros y que haríamos todo por ellos. Pero al verles crecer en niños y jóvenes rebeldes y mal educados, mal agradecidos, flojos y perezosos, con poco interés en las cosas espirituales por causa de nuestra propia negligencia, ¿nos atrevemos ahora a darles la espalda y dejar que otras personas se encarguen de ellos y los terminen de educar? ¿Nos atrevemos a verles como una inconveniencia cuando tienen un gran valor ante Dios? No olviden el infinito valor que ellos tienen, que son un préstamo de Dios. Los hijos y el valor que ellos tienen ante Dios. El enemigo está usando todo a su alcance como un anzuelo para robar la atención de nuestros hijos. Usted no puede guiar a sus hijos por el camino correcto, mi hermano, al menos que usted primero se prepare, al menos que usted haga sus estudios primero para que el Señor pueda iluminarlo. Recuerde, los estamos preparando no para esta vida temporal, sino para que tengan éxito, pero el éxito de ganar la vida eterna. Es importante saber que esto se hace casi imposible cuando están rodeados de influencias mundanales. Porque solo toma un momento, mis hermanos, pongan atención, para que un niño o un joven sea influenciado en contra de los principios que usted haya fundado en ellos. Los padres deben recordar que la compañía de la baja moralidad y carácter grosero ejercerá una influencia perjudicial sobre los jóvenes. Es mucho más fácil ceder a las malas influencias que resistirlas. Ahora, ¿usted cree que un niño o un joven usted conoce a sus hijos, mi hermano, pero ¿será que han llegado a tener una verdadera conversión, una relación íntima con Cristo? ¿Están apartados de las cosas del mundo? La cual, claro, puede que estén en un desarrollo espiritual, pero ¿están listos ellos para tener esa firmeza de resistir las malas influencias? En 1 Corintios 10:12, como tienen en pantalla, dice así: así es que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Mateo 26:41, velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne está débil. Así que, sigue el siguiente párrafo. Antes que se den cuenta de esa mala influencia de baja moralidad, la cual vimos en el primer párrafo, sus hijos estarán tal vez imbuidos, o sea, contagiados con el espíritu de sus compañeros y ya estarán tal vez degradados o arruinados. Oh, mis hermanos, ore para que este no sea el caso. Pero si lo es, clame a Dios con sinceridad, con hambre en el alma. Consagre a ese hijo al Señor. Tome acción a lo que Dios le indique. Tome el consejo de Proverbios 3:6 y reconozca al Señor en todos sus caminos y Él enderezará sus veredas. Si usted ha errado, mis hermanos, si se han dado cuenta que no han estado ido en el camino correcto, el Señor enderezará sus veredas si lo piden. Entonces, ¿cómo podemos evitar este peligro? Padres, custodiar como la niña de sus ojos los principios y hábitos de vuestros hijos. No les permitáis asociarse con persona alguna cuyo carácter no conozcáis. No les permitáis formar intimidad con nadie hasta que no estéis seguros de que no les perjudicará. Wow. Hacemos esto cada vez que nosotros vemos a nuestros hijos acercarse a algún amiguito por ahí.
Acostumbren a sus hijos, hermanos, a que confíen en vuestro juicio y experiencia. Hay que enseñarles a que como padres nosotros tenemos una percepción más clara del carácter que la que ustedes, jóvenes y niños, pueden tener en su inexperiencia. Hablando a ustedes, los hijos, no deben despreciar nuestras decisiones como padres. ¿Escucharon eso, jóvenes? ¿Escucharon eso, niños? Quiero que en este escenario que voy a poner, ustedes se pongan como familia y lo estén pensando, analizando, y cada uno de ustedes vea cómo se puede relacionar y llenar estos puntos en blanco. Se van a dar cuenta. Llama al padre a los hijos a la reunión familiar y dice: hijos, su madre y yo, bajo estudio y oración e inspiración de Dios, hemos decidido, a dejar de comer ciertos alimentos por esta y esta razón. Y ya no estaremos participando de estas tradiciones mundanales, porque queremos apartarnos de esto y esto que nos está alejando de Dios, nos está quitando el tiempo de nuestra preparación para el cielo. Y queremos quitarles o monitorear ciertos privilegios, la cual sentimos que realmente ustedes no tienen edad para tener, por ejemplo, un celular o un teléfono, una computadora abierta, con internet abierta. Tú, Pedrito, yo sé que tú eres el mayor y la usas para estudiar, pero tendrás que remover esa contraseña de tu tableta. Y en todos los aparatos de la casa voy a estar instalando a un programa donde puedo monitorear cada actividad. Y tampoco serás permitido llevártela a tu cuarto, y mucho menos por la noche. Otra cosa, estaremos buscando vender la casa, mis hijos, porque queremos salir al campo como el Señor ha instruido. Será un hogar humilde, sí, más pequeño, pero gracias a eso su madre ya no tendrá que trabajar más. Y por eso mismo, ahora su educación será en el hogar con su madre. Wow, how do you respond to this, young people? ¿Cómo responden ahora ustedes con esto? Aquí está su respuesta. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia. No desprecien, hijos, las decisiones de sus padres, porque ellos en oración, en petición especial, en comunión con el Padre, han recibido estas inspiraciones para hacer cambios. Como en su tiempo, ahora quiere el Señor que saquemos a los niños de las escuelas donde prevalecen las influencias mundanales y los coloquemos en nuestras propias escuelas, en nuestros hogares, donde la palabra de Dios es el fundamento de la educación. Pero sacarlos de la escuela, ¿pero cómo? ¿Por qué? Eso no es lo tradicional. La Biblia es el gran libro de texto de Dios, su gran educador, el fundamento de toda ciencia verdadera. Allí está, en la palabra, en la Biblia. Cada rama del conocimiento puede ser hallada escudriñando la palabra de Dios, y sobre toda otra cosa contiene la ciencia de todas las ciencias, la ciencia de la salvación. La Biblia es la mina de las inescrutables riquezas de Cristo. La verdadera educación es una preparación para ser misionero. ¿Escucharon? Todo hijo e hija de Dios está llamado a ser misionero. Se nos llama a servir a Dios y a nuestros semejantes, y el objeto de nuestra educación debe ser capacitarnos para este servicio, nosotros y a nuestros hijos. Se habla mucho de la educación superior y muchos oponen que ella consiste enteramente en las enseñanzas de la ciencia y la literatura, pero eso no es todo. La más alta educación incluye el conocimiento de la palabra de Dios. Allí, mis hermanos, es donde se encuentra el camino de la salvación. Este es el manual para trabajar en la obra de Dios, donde se encuentra la verdadera sabiduría. Pero el propósito de Satanás es hacer que los descubrimientos de los hombres sean exaltados por encima de la sabiduría de Dios. La ciencia falsamente llamada así han sido exaltada por encima de Dios. La naturaleza por encima de su hacedor. ¿Cómo puede considerar Dios tal sabiduría? En las escuelas de hoy se enseñan muchas cosas que son más bien un obstáculo que un beneficio.
Se encubre o se tapan, se esconden las espinas del escepticismo. Esta palabra significa la incredulidad, la falta de confianza en la verdad o validez de una cosa, y como resultado termina en la duda. En este caso, esta incredulidad es plantada en contra de las verdades escritas en la palabra de Dios. El escepticismo tiene atractivos para la humana inteligencia. La juventud ve en él una independencia que cautiva la imaginación y es víctima del engaño. Satanás triunfa, nutre toda semilla de duda, sembrando en corazones jóvenes y la hace crecer y llevar fruto. Y pronto se recoge abundantemente cosecha de incredulidad. Qué triste, mis hermanos. Pero ¿qué hay de esperar de Satanás, verdad? Cuando su propósito es nublar la mente de nuestros niños, de nuestros jóvenes, en cuanto a la palabra de Dios y finalmente borrar la imagen de Dios. En esta gráfica que tengo aquí, un artículo publicado en Scientific America. Aquí, como ustedes pueden ver en esta gráfica, los estudiantes de primer año de universidad son menos religiosos que nunca. Los datos de una encuesta nacional han aumentado dramáticamente al mostrar que los estudiantes que aumentan su afiliación, o sea que en el cuadrito donde marcan en los colegios, donde marcan de qué religión son, marcan que de ninguna religión. Y noten que esta gráfica, no encontré algo más reciente, pero dice que es de 1970 a 2010. Pero miren lo que encontré acerca de la universidad conocida como Harvard, muy popular, muy conocida y con mucho prestigio. En una lista de las 50 mejores universidades por reputación, publicada en 2019, la Universidad de Harvard, muy bien conocida y de gran prestigio, salió por encima como la número 1. Veamos esta interesante pero triste reveladora estadística. En este artículo publicado en Washington Times resulta que hay más ateos y agnósticos entrando en Harvard que protestantes y católicos. El artículo tiene por título, y así como dice, no lo tengo ahí, pero así está el artículo, dice: ¿qué tan religiosos son los mejores y los más brillantes de los Estados Unidos? Y luego dice, el número combinado de ateos y agnósticos de Harvard entre su clase entrante, o sea, los que le llaman freshmen, supera el número de católicos protestantes. Wow, en esta misma encuesta de Harvard también incluyeron detalles sobre la religiosidad. Y preguntaron a los estudiantes, ¿qué tan religioso eres? Y la mayoría de los estudiantes dijeron que no mucho, especialmente los entrantes, los que son freshmen. Satanás continuará con sus ataques, mis hermanos. Por cuanto el tiempo es corto, deberíamos trabajar con diligencia y redoblada energía, aún ahora más que nunca, con esa urgencia que necesitamos tener. Escuchen la siguiente línea, mis hermanos. Nuestros hijos tal vez no ingresen a la universidad, pero pueden obtener una preparación en aquellos ramos esenciales en la cual pueden aplicarlas después de un uso práctico y que darán cultura a la mente y ejercicio a sus facultades. Muchísimos jóvenes que han pasado un curso universitario no han obtenido aquella educación verdadera que podría dedicar a un paso práctico. Pueden tener fama de poseer una educación universitaria, pero en realidad son majaderos instruidos. Wow. ¿Han ustedes notado, nuestros jóvenes y aún los niños, que ellos son generalmente más sabios en los asuntos mundanales, pero no son entendidos mayormente en las cosas del reino de Dios? Qué triste cuando usted mira a un bebecito o de edades pequeñas manejando un teléfono mejor que un adulto a veces. Esto es realmente alarmante porque nos muestra, mis hermanos, cómo estamos preparando a nuestros hijos en el crecimiento espiritual. Avancemos rápidamente, mis hermanos, en estas siguientes citas. Si ustedes como padres se les pudiera hacer sentir la terrible responsabilidad que descansa sobre ustedes en esta obra de educar a sus hijos, dediquen más tiempo a la oración y menos a la ostentación innecesaria. Reflexionarán
estudiarán y orarán fervientemente a Dios en busca de la sabiduría y ayuda divina para enseñar a sus hijos de manera que puedan desarrollar caracteres que Dios aprobará. Su ansiedad no sería la de saber cómo educar a sus hijos para que sean abandonados y honrados por el mundo, sino para formar caracteres hermosos que Dios pueda aprobar. En la Biblia, en la palabra de Dios, allí está definido el todo de lo que debe de ser el hombre. Teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. La palabra de Dios. Jóvenes y niños estudiantes debería ocupar un lugar, la palabra de Dios, y ese lugar es el primer lugar en todo sistema de educación. Como potencia educativa es más valiosa que los escritos de todos los filósofos de los siglos. Qué hermoso. Pero pues sobre todo, la palabra de Dios expone el plan de salvación. ¿Qué otro libro de texto podría ofrecer esto? Ninguno. Nos muestra cómo el hombre pecador puede reconciliarse con Dios, establece los grandes principios de la verdad y el deber que debieran gobernar nuestras vidas, y nos promete el auxilio divino en su observancia. La verdadera educación consiste en inculcar aquellas ideas que han de impresionar la mente y el corazón, con el crecimiento de Dios, el Creador, y Jesucristo, el Redentor, con el conocimiento. La educación transformará el carácter y renovará la mente. Dará vigor a la mente y la fortalecerá para oponerse a las engañosas sugestiones del adversario de las almas, y nos hará capaces de comprender la voz de Dios. Habilitará al entendido para llegar a ser un colaborador de Cristo. Hermanos y hermanas, esto lo digo para los padres y para las iglesias. No se mantengan apartados de los jóvenes. No actuemos como que si no tuviéramos una preocupación por ellos, como que estuviéramos como brazos cruzados. Debemos actuar por nuestros jóvenes, porque sabemos que Satanás tiene muy poco tiempo y por eso ha redoblado sus fuerzas para atacar a nuestros hijos con todo lo que uno ofrece, con la tecnología, con entretenimiento, aún con la comida chatarra y los antojos, con toda clase de distracción. Pero todo con el propósito de nublar sus mentes, hasta el punto de que se olviden completamente de Dios. Nosotros como adultos, hermanos, tenemos más experiencia y no podemos estar como si estamos con brazos cruzados sin hacer nada. Tenemos que realizar el propósito de Cristo en nuestros hijos. Dios ha designado a la iglesia como atalaya para que ejerza un cuidado celoso sobre los jóvenes y niños, y que como centinela, o sea que como guardias, vea cómo se acerca el enemigo y advierta el peligro. Pero la iglesia no comprende esta situación. Duerme estando en guardia. Este es tiempo de peligro. Los padres deben despertarse y trabajar como por su vida, o muchos de los jóvenes se perderán para siempre. Queridos hermanos y padres que están escuchando este mensaje, ¿estamos nosotros tomando esta responsabilidad como padres en la cual Dios nos ha encomendado? Esto de la educación en el hogar no es un asunto de importancia secundaria. Esta educación ocupa el primer lugar. Sobre nosotros como padres recae la responsabilidad, la obligación de moldear las mentes de nuestros hijos. Este es un tiempo solemne para nuestros jóvenes. Así que padres, si hemos como maestros de educar a nuestros hijos de acuerdo al plan de Dios, debemos de estar muy conscientes a comprender esta situación de los principios de la educación cristiana. Ahora como nunca antes, dice esta cita, necesitamos comprender la verdadera ciencia de la educación, porque si fallamos en comprender esto, nunca tendremos un lugar en el reino de los cielos. Miren estas preguntas que rápidamente las voy a poner para que las hagamos cada uno de los padres. ¿Qué clase de educación están dando a sus hijos? ¿Ustedes han sido fieles a su cometido, al deber que el Señor les ha encomendado? ¿Han estado ustedes preparando a sus hijos para la gran crisis que se avecina?
¿Están sus hijos formando hábitos de decisión y educados a ser firmes e inquebrantables en todo lo que se refiere en los principios y el deber? ¿Han recibido la única educación que puede en verdad ser llamada la educación superior? Todas estas cosas hay que meditarlas. Puede ser que en algún punto de este mensaje haya tocado su vida, mi hermano. Pero saben, como padres todos hemos cometido errores, incluyendo en el tema de la educación. Aunque es importante analizar dónde hemos fallado, no se concentren en los errores del pasado, sino más bien en los cambios que el Señor requiere de cada familia. Que se estén preparando, mis hermanos, ustedes para su venida. Nos aconseja el apóstol Pablo diciendo: hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome hacia lo que está delante. Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Jesucristo. Amén. Procuremos seguir el consejo de Dios en todas las cosas, porque Él es el infinito en sabiduría. Aunque en lo pasado no hayamos alcanzado a hacer lo que nos correspondía por nuestros jóvenes, por nuestros hijos, arrepintámonos ahora y redimamos el tiempo. Mis hermanos, no estamos solos en estos. El Señor promete guiarnos en este camino de la educación, en este camino correcto. Que nuestra oración sea la siguiente: muéstrame, oh Jehová, tus caminos, enséñame tus sendas, encamíname en tu verdad y enséñame porque tú eres el Dios de mi salvación, en ti he esperado. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, el creador de los cielos y la tierra. Les dejo, mis hermanos, con esta última cita que ya habíamos leído. No se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas. Mas alábese en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme. Debemos consultar entonces ahora a Dios para ver qué es lo que Él quiere que nosotros hagamos. Nuestros planes, mis hermanos, no siempre son los planes de Dios. Dejemos que Dios haga los planes por nosotros. Nosotros ni siquiera estamos habilitados en hacer planes para el futuro sin consultar a Dios. Este tiempo, mis hermanos, ya se está terminando. Cristo está preparando soldados para Él en su obra, pero Satanás también está haciendo lo mismo. Así que hay solamente dos caminos para nuestros hijos, para nuestros jóvenes. ¿Qué camino, mis hermanos, estaremos nosotros enseñándolos o encaminando a nuestros hijos? Si ha sido el camino erróneo hasta este momento, pidámosle al Señor que nos ayude a encaminarlos en el camino correcto hacia la verdadera ciencia de la educación. Amén.